Ese era yo. Un hombre orgulloso de mi vida, de mi hermosa esposa y de una carrera que por fin empezaba a despegar. Hasta que, en la que debería haber sido la noche más feliz del año, la fiesta de Navidad de la empresa, vi la traición más brutal desplegarse ante mis ojos. Mi esposa Julie, abrazada por mi peor enemigo en el trabajo, Marcus. Bajo la tenue luz de la azotea vacía, me quedé paralizado mientras mi corazón se retorcía con cada mirada furtiva, cada roce secreto, cada risa que compartían. No eran solo dos personas atrapadas en un descuido, eran conspiradores en una red de mentiras y odio. No gripe, no me disquiet. En cambio, grabé en silencio cada fotograma, preparando pruebas para una venganza que jamás verían venir. Antes de adentrarnos en esta historia, deja un comentario y dime desde qué ciudad la estás viendo. Quiero conectar contigo mientras la repasamos juntos. Ahora, ponte cómodo y escucha con atención, porque esto no es solo una historia de infidelidad. Es un campo de batalla psicológico lleno de amor, desamor, ira y una voluntad inquebrantable de luchar. Estás a punto de emprender un viaje conmigo, un hombre al límite, navegando por las profundidades más oscuras de la traición, tramando una venganza despiadada que duele más que cualquier herida. Esta es una historia sobre resiliencia, emociones intensas y la recuperación del poder cuando todo en lo que creías se ha desmoronado. ¿Listos? Entonces, comencemos. Aquí es donde todo cambió, donde la confianza se hizo añicos, pero mi pasión apenas comenzaba a arder. La noche de la fiesta de Navidad de la empresa se suponía que sería una noche más, una oportunidad para relajarme, celebrar y quizás bailar un par de veces con mi esposa, Julie. Pero al entrar en aquella sala abarrotada, un peso insoportable se apoderó de mi pecho, aunque aún no podía identificarlo. No tenía ni idea de que, bajo las luces brillantes y la música festiva, mi mundo estaba a punto de desmoronarse de la forma más brutal y cruel imaginable. Julie, radiante como siempre, era la imagen perfecta de la gracia y el encanto. Todos la admiraban, pero para mí, ella era el centro de mi universo, la única persona en la que confiaba por encima de todo. Sin embargo, esta noche, entre el caos de risas y el tintineo de copas, vi algo que me heló la sangre. Marcus. Marcus, el hombre que había hecho de cada día de trabajo una lucha, que me odié desde el primer momento, y a quien siempre había visto como un obstáculo y una amenaza. Y, sin embargo, allí estaban, con los labios cerrados en secreto y las manos entrelazadas en traición. Me quedé paralizado en el borde de aquella azotea, con el corazón latiéndome con fuerza como un hombre que se ahoga, desesperado por respirar. Luché contra una oleada de emociones. La incredulidad se convirtió en ira y una tristeza abrumadora. La alegre fiesta de abajo se desvaneció en el silencio mientras yo me refugiaba en mí mismo, presenciando cómo se desmoronaba todo lo que creía saber. Susurraban, reían, se movían con un desenfreno temerario que parecía burlarse de los mismos votos que creía que nos unían. La traición era cruda, innegable, pero no arremetí. No lancé acusaciones ni grité al aire nocturno. En cambio, tomé lentamente mi teléfono, con las manos temblorosas, no de furia, sino de una determinación inerte. Tenía que aferrarme a algo real. Cada mirada furtiva, cada roce íntimo, cada promesa susurrada entre ellos quedó grabada, no solo como prueba irrefutable, sino como combustible para el fuego que crecía en mi interior. En ese momento, me di cuenta de que ya no se trataba solo de un matrimonio roto. Se trataba de sobrevivir, la supervivencia de mi dignidad, mi cordura, y en definitiva, mi alma. Y fue allí, en la hora más oscura, donde comenzó la verdadera batalla. En medio de la confusión, mi mente volvió a las tensiones que se habían gestado durante meses entre Marcus y yo. Política de oficina, rumores, el crédito robado por mi trabajo. Marcus no era solo un adversario en la oficina, era una toxina que se filtraba por todos los rincones de mi vida. Saber esto hizo que el dolor de la traición se agudizara aún más, como una espada de doble filo que se retorcía en mi interior. Pensé en mis pocos amigos cercanos. Joshua, mi antiguo compañero de la universidad, quien siempre decía, la confianza se gana, no se da. Anhelaba hablar con alguien, un testigo del caos, pero aún así, guardé silencio, soportando la tormenta en soledad. Mientras la fiesta continuaba, con risas resonando desde abajo, me obligué a alejarme de aquella azotea inquietante. La noche me había cambiado. Lo que empezó como conmoción se convirtió en una firme determinación. Este no era el final de mi historia. Era el comienzo de una guerra por la justicia,
por la verdad y por recuperar lo que me habían robado. Después de aquella noche en la azotea, la traición no solo me persiguió en casa, sino que persiguió cada paso que daba en el trabajo. Marcus no era solo el amante de mi esposa, era mi enemigo en todos los sentidos, un hombre que me vio como una amenaza desde el primer día y se propuso arruinarme la vida profesional. Desde el momento en que entré en la oficina, la hostilidad de Marcus fue implacable, sutil pero afilada como un dardo envenenado. Cuando me uní al equipo, trabajé duro, usando mis habilidades para optimizar procesos y reducir lo que antes le tomaba una semana a Marcus a solo unos días. En lugar de elogios, me gané sus miradas frías y sus planes susurrados. Investigaba con furia las fallas en mi trabajo, con la esperanza de desmantelar mi reputación poco a poco. Y a puerta cerrada, inventaba historias, sembrando dudas entre mis colegas e incluso manipulando la opinión que la gerencia tenía de mí. Intenté mantenerme al margen, centrada en mi trabajo, midiendo cada día no por las travesuras de Marcus, sino por mi propia valía. Pero la tensión era palpable. No se trataba solo de política de oficina. Era una jaula psicológica que se estrechaba con cada burla, cada comentario sarcástico que escuchaba. Me encontré aislada. Mi círculo, antes pequeño pero de apoyo, se reducía bajo la presión de los chismes y las bromas groseras de Marcus. Un colega, Noah, era un arma de doble filo, ruidoso, testarudo y, a veces, exagerando con su humor mordaz. No ocultaba su desprecio por Marcus y no dudaba en señalar sus juegos tóxicos. Noah se convirtió en mi aliado inesperado, aunque su franqueza a veces me avergonzaba. Gracias a él, aprendí más sobre la vida oculta de Marcus. Su familia secreta, las mentiras que les contaba a todos en el trabajo afirmando estar soltero, su encanto manipulador que engañaba a muchos. Aún así, era una guerra solitaria. La oficina, que antes consideraba terreno neutral, se había convertido en un campo de batalla donde las traiciones se susurraban más fuerte que las reuniones, y la confianza era una moneda que no podía permitirme. El peso de la presencia de Marcus me aplastó el espíritu de una forma que la traición de la fiesta de Navidad por sí sola jamás podría. Esta fricción incesante avivó el fuego en mi corazón. No solo ira contra Marcus y Julie, sino una determinación inquebrantable de recuperar el control de mi vida, mi dignidad y mi futuro. Me di cuenta de que la lucha no terminaría cuando salí de la azotea esa noche. Apenas había comenzado. Tras meses de sufrimiento silencioso y la batalla que se libraba no solo en mi corazón, sino también bajo las luces fluorescentes de la oficina, me di cuenta de que no podía librar esta guerra sola. El peso de la traición era demasiado pesado, y el alcance de Marcus, demasiado largo. Necesitaba a alguien de mi lado, no solo un compañero, sino un verdadero aliado que comprendiera el veneno de la infidelidad y el engaño. Fue entonces cuando pensé en Sandra, la esposa de Marcus. Al principio, la idea me pareció amarga, casi absurda. Ella también era una víctima, agotada y traicionada por el mismo hombre que me había destrozado la vida. Pero a diferencia de mí, no la conocía. Ni siquiera sabía si sospechaba la verdad. Solo tenía fragmentos, rumores que corrían por ahí, pequeñas pistas captadas en conversaciones. Fue entonces cuando recurrí a Noah, mi franco pero sorprendentemente leal colega, quien se había convertido en un confidente incómodo. Era ruidoso, a menudo descarado, pero tenía una extraña forma de saber cosas que otros pasaban por alto. ¿La esposa de Marcus? ¿Quiere su nombre y contactos? Noah sonrió con sorna ese día en la sala de descanso, en voz baja pero con un deje de complicidad. Era la clase de sonrisa que podía meterte en problemas o sacarte de ellos. De mala gana, me dio su nombre y prometió pedirle a su hermana el número de Sandra, la misma que trabajaba en una peluquería y que, sin saberlo, se había cruzado con Marcus y su esposa. Era como agarrarme a un clavo ardiendo. Sin embargo, era lo único que tenía. Cuando por fin hablé con Sandra, su voz al teléfono era una mezcla de tristeza y una claridad feroz. Una mujer que había sido llevada al límite, pero se negaba a derrumbarse. No dudó en reunirse conmigo después del trabajo. Nuestra primera conversación fue cruda y sin filtros, sin cortesías, solo dos almas rotas dejando su dolor sobre la mesa. Compartimos nuestras historias, las traiciones que se reflejaban mutuamente, las lágrimas silenciosas ocultas tras sonrisas forzadas. Pero había algo que ambas sentíamos profundamente, la necesidad de justicia, el impulso de luchar. Los ojos de Sandra tenían una llama que no había visto en meses. Se cree intocable, dijo con una risa amarga, pero juntos le enseñaremos lo que pasa cuando juega con la gente equivocada.
Empezamos a reconstruir lo que sabíamos sobre Marcus y Julie. Las mentiras, las reuniones secretas, los encubrimientos. No era solo venganza, era recuperar el poder y la dignidad de las ruinas de nuestra confianza destrozada. Y al empezar a planear, sentí una extraña sensación de renacimiento. La ira seguía ahí, intensa y ardiente, pero ahora también había un propósito, una misión compartida, un vínculo que no se forjaba a partir de la amistad, sino de la búsqueda mutua de justicia. En el camino, nos enfrentamos a pequeños contratiempos. Los mensajes de texto aparentemente inocentes de Julie resultaron estar llenos de manipulaciones. La reputación de Marcus en el trabajo, una fachada frágil que se resquebrajaba bajo presión. Incluso algunos colegas se percataron de la tensión, susurrando sobre la guerra fría que se gestaba tras las puertas de la oficina. Pero fue en estos momentos de incertidumbre que Sandra y yo encontramos fuerza en nuestra alianza, convirtiendo nuestro dolor compartido en un arma táctica. En retrospectiva, fue extraño cómo la traición unió a dos desconocidos, forjando una alianza tan improbable pero inquebrantable. Y mientras trazábamos nuestros pasos hacia adelante, el camino estaba claro. Golpear donde duele, derribar las mentiras, desmontar las fachadas y hacerles afrontar las consecuencias. En el momento en que Sandra y yo sellamos nuestra incómoda alianza, supimos que el camino que nos aguardaba era peligroso, lleno de riesgos, tensiones y la constante amenaza de ser descubiertos. Pero debajo de todo eso, el fuego que ardía en mi interior ya no era solo dolor. Se había convertido en una férrea determinación de recuperar lo robado y hacer que Marcus y Julie comprendieran el peso de su traición. Nuestro primer paso fue sutil, quirúrgico, algo que no los delató de inmediato, pero que poco a poco desmantelaría el frágil santuario que habían construido. Sandra, con su fuerza serena y su mente aguda, se hizo cargo de las finanzas. Empezamos por transferir discretamente la propiedad de la casa. Lo que antes parecía un refugio compartido se transformó en un campo de batalla. Mediante un documento ingeniosamente elaborado, me nombraron único propietario, firmado por Julie sin sospechar nada durante lo que ella creía que eran simples trámites rutinarios. Todavía recuerdo la cara de Julie la primera vez que mencioné casualmente la renovación del seguro. Su firma indiferente, sin saberlo, puso en marcha este plan. Era desesperante cómo la confianza ciega puede ser utilizada como arma. Mientras tanto, Sandra ejercía su propio poder en casa. Vació las cuentas bancarias conjuntas que compartía con Marcus y vendió su preciado coche, un acto simbólico y estratégicamente devastador. Arrendó su casa en secreto a un nuevo inquilino y consiguió una orden de alejamiento contra Marcus que le impedía legalmente entrar en su propiedad. Era la justicia más fría, invisible pero impenetrable. Pero nuestro plan no era solo financiero, era una guerra psicológica. Bloqueamos todas las tarjetas de crédito a las que Marcus y Julie tenían acceso, cortando sus vías de escape financieras una por una. Para el mundo exterior, aún parecían libres, pero las barreras se cerraban. Imaginé a Marcus llegando de vacaciones lujosas, sin tener ni idea de que no habría dinero disponible y de que sus mentiras cuidadosamente urdidas estaban a punto de desmoronarse. En el trabajo, Marcus seguía siendo el mismo provocador arrogante. Pero no sabía que, mientras presumía de su conquista y se burlaba de mí entre colegas, estábamos cerrando la soga. Nuestra venganza fue meticulosa e implacable. Un día, el orgullo de Marcus lo llevó por mal camino. Presumió con orgullo de conversaciones íntimas con Julie ante sus amigos, una prueba escandalosa y humillante de su romance. Aproveché el momento y grabé cada palabra cruel que pronunció. Cuando me enteré de esos rumores, envié las pruebas directamente a Recursos Humanos, exigiendo sanciones por el acoso laboral que me había dejado mentalmente agotada. Al otro lado de la oficina, los susurros se convirtieron en una tormenta. Marcus fue confrontado, su falsa bravuconería se hizo añicos. La promesa de despido de Recursos Humanos fue un bálsamo frío, una victoria ligeramente hueca en una guerra que me había costado tanto. Pero incluso entonces, sentí una extraña calma. Era la paz de saber que la justicia me estaba alcanzando. Durante esta época caótica, mis amigos más cercanos, Joshua e incluso el a veces brusco Noah, se convirtieron en mis pilares. Joshua me recordaba a través de llamadas nocturnas que mi valor no se define por la traición, y la honestidad directa de Noah era un freno constante para mis pensamientos descontrolados. Emocionalmente, el proceso fue una montaña rusa. Algunas noches, el peso de lo sucedido me oprimía tanto que dudaba de mí misma. ¿Valía la pena el precio de la venganza? Pero cada vez que la duda me asaltaba,
La valentía inquebrantable de Sandra reavivaba mi determinación. Compartimos momentos de vulnerabilidad, risas y reflexión serena. Dos personas moldeadas por el dolor, pero unidas por un propósito. Julie y Marcus intentaron mantener el control, pero a medida que la evidencia se acumulaba y sus recursos se desvanecían, aparecieron grietas. Discusiones, llamadas desesperadas, planes frenéticos para salvar lo que quedaba. Casi podía saborear su pánico, y aunque la satisfacción era profunda, se veía atenuada por la amarga certeza de que la confianza, una vez rota, no se recupera tan fácilmente. Esta venganza fue más que un pago, fue una lección grabada en sus vidas, un mensaje de que el engaño y la crueldad tienen consecuencias. El momento en que la arrogancia de Marcus cruzó la línea fue inesperado, pero inevitable. No solo fue descarado en su traición en casa, presumió de su conquista sin una pizca de remordimiento en el mismo lugar donde lo veía a diario, la oficina. Era una de esas raras tardes en las que el aire en la sala de descanso se sentía más pesado de lo habitual, lleno de un oscuro trasfondo de chismes susurrados que rápidamente se convertían en burla descarada, todo a mi costa. Marcus se pavoneaba, presumiendo a gritos ante sus colegas sobre tomar lo que era mío, palabras que destilaban un orgullo venenoso. Incluso llegó a leer en voz alta los mensajes íntimos y provocativos que Julie le había enviado, todos diseñados para humillarme y exaltar su retorcida sensación de victoria. El dolor no residía solo en la traición, sino en verlo usarla como arma en mi contra, convirtiendo mi dolor en una fuente de su retorcida diversión. Pero no estaba rota. Algo había cambiado dentro de mí en los últimos meses, una resiliencia ganada con esfuerzo, nacida del desamor y la furia silenciosa. Ese día, hice lo que había planeado desde hacía tiempo. Grabé las crudas confesiones de Marcus y compartí las pruebas completas y contundentes con el Departamento de Recursos Humanos de nuestra empresa. Detallé no solo la aventura, sino también el acoso tóxico, el acoso y el daño psicológico que me había causado. La reacción fue inmediata. La oficina que antes susurraba secretos ahora se enfrentaba a una tormenta de responsabilidades. La fachada, antes intocable, de Marcus se resquebrajó. Las reuniones se celebraron a puerta cerrada, se intercambiaron llamadas telefónicas en voz baja y los susurros se convirtieron en advertencias oficiales. Para algunos colegas, esto fue una reivindicación. Para otros, una advertencia sobre el precio del engaño. Ver el descenso de Marcus fue agridulce. El orgullo en sus ojos se apagaba con cada palabra de Recursos Humanos anunciando la suspensión y el despido inminente. Pero debajo de eso había un dolor. Un recordatorio de lo lejos que había llegado desde el hombre destrozado en la azotea, hasta alguien que se negaba a dejar que la traición lo definiera. Sin embargo, la batalla no era solo externa. Las políticas de oficina son aguas turbias. Había quienes simpatizaban con Marcus, quienes dudaban de mis motivos, e incluso amigos que intentaban sortear la creciente tensión entre nosotros. En este crisol, mis aliados más cercanos, Joshua, con su apoyo incondicional, e incluso el franco pero leal Noah, me ayudaron a mantener la cordura. Me recordaron que esto era más que una venganza personal. Se trataba de recuperar el respeto y establecer límites. A través de reflexiones nocturnas y conversaciones dolorosas, comprendí que si bien la ruina de Marcus era una forma de justicia, también fue un catalizador para mi propio crecimiento. La traición me había arrebatado las ilusiones, pero nunca la identidad. Estaba aprendiendo a reconstruir, no solo sobre las ruinas de lo perdido, sino con la fuerza de la persona en la que me había convertido. Al apaciguarse el polvo, tomé la decisión consciente de no dejar que el odio me consumiera por completo. La tormenta había pasado, pero las cicatrices permanecían, recordatorios de la dura prueba que forjó un nuevo camino. Esta victoria fue agridulce, se hizo justicia, pero a costa de relaciones destrozadas y una confianza frágil. El capítulo de traición, venganza y confianza rota finalmente había terminado, pero sus lecciones permanecían en lo más profundo de mí, grabadas en los cimientos de mi propia identidad. Las cicatrices eran reales, pero también lo era la fuerza que brotaba de ellas. Sandra y yo nos encontrábamos al borde de un nuevo horizonte, mientras el humo de nuestras luchas compartidas se disipaba para revelar una oportunidad inesperada, un nuevo comienzo en Seattle. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, abracé un futuro libre de mentiras, dolor y manipulación. Seattle no era solo una nueva ciudad en el mapa, era un símbolo de renovación, un lugar donde podíamos reconstruir no solo nuestras carreras, sino también nuestras identidades. Sandra, con su inteligencia feroz y su silenciosa resiliencia,
se convirtió en algo más que una aliada. Fue un reflejo de mis luchas y un testimonio del poder de la supervivencia cuando dos almas heridas se unen. Su camino fue un reflejo del mío, traicionada por quien más confiaba, pero firme e inquebrantable. Juntas, no éramos víctimas, éramos guerreras forjando nuevos caminos. Recuerdo los momentos agridulces al empacar lo que una vez fue nuestro, cajas llenas de restos de una vida que ya no me pertenecía. Cada objeto era un recuerdo, doloroso y preciado a la vez, una silenciosa despedida a ilusiones que una vez atesoré. Y, sin embargo, en medio de la melancolía, nacía una esperanza. Irme significaba más que escapar, significaba elegir. La decisión de reescribir mi historia a mi manera. En Seattle, asumí un puesto doblemente desafiante, pero igualmente gratificante. La empresa cliente, que antes era una conexión lejana, se convirtió en mi nueva plataforma, un lugar donde se reconocía mi talento sin la sombra de Marcus. El aumento no fue solo económico, fue una validación de mi perseverancia ante las dificultades. Nuestros planes para el futuro se vieron salpicados de momentos de risa, de sencillas alegrías que se nos habían escapado durante tanto tiempo. Desde la búsqueda del apartamento perfecto hasta las charlas nocturnas sobre sueños aún no perdidos, Sandra y yo redescubríamos lo que significaba vivir plenamente, sin complejos. Pero incluso en este nuevo capítulo, la complejidad emocional persistió. Hubo días en que el peso de la traición amenazaba con resurgir, en que los recuerdos de la risa de Julie, las mentiras de Marcus y la soledad del año pasado me oprimían el pecho. Sin embargo, aprendimos a enfrentar juntos estos fantasmas, no como víctimas, sino como supervivientes con renovadas fuerzas. Una noche inolvidable, mientras contemplaba el horizonte de Seattle brillar tras la ventana de nuestro apartamento, Sandra dijo en voz baja: "No nos define lo que nos hicieron, sino lo que hacemos después". Esas palabras se convirtieron en nuestro mantra, recordándome que la esperanza es una elección y la resiliencia, un camino. Entre estas reflexiones, a menudo pensaba en Joshua y Noah, mis anclas durante la tormenta. La voz firme de Joshua en las noches difíciles me recordaba que la amistad es un salvavidas, mientras que la honestidad incansable de Noah me mantenía con los pies en la tierra. Su apoyo era un silencioso recordatorio de que la sanación nunca es solitaria. Mientras enviaba nuestras pertenencias al otro lado del país y reservaban el último billete de avión para una escapada de un mes al Caribe, sentí una paz que jamás imaginé posible. El sol en mi piel, el sonido de las olas rompiendo, eran pequeños y tangibles símbolos de libertad tras un largo y oscuro invierno. Esta no es solo una historia de traición y venganza. Es una historia de transformación. De enfrentarse al abismo, caminar sobre el fuego y emerger con cicatrices que narran una historia de supervivencia y esperanza. Trata sobre las amistades inesperadas que nacen del dolor compartido y la valentía de reconstruir una vida que valga la pena vivir. Si alguna vez has estado al borde de la desesperación y has encontrado la manera de salir adelante, comparte tu ciudad a continuación. Tu fuerza impulsa este viaje. Puede que la historia termine aquí por ahora, pero el viaje, para todos nosotros, continúa. Muchas gracias por tomarte el tiempo de ver este video. Tu apoyo significa muchísimo para mí. Si te pareció interesante, no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte. Esto ayuda mucho al crecimiento del canal y me permite seguir ofreciéndote más contenido como este. Me encantaría leer sus opiniones y comentarios en los comentarios. ¿Qué parte de la historia les impactó más? ¿Tienen algunas sugerencias sobre temas que les gustaría ver próximamente? Sus aportaciones ayudan a mejorar este canal y a darle más significado. Así que, una vez más, gracias por estar aquí. Manténganse fuertes, inspirados y nos vemos en el próximo video.